y les comparto mi pantalla. Listo. Entonces, estamos por acá. Miren, siempre hacemos un recuento muy rápido de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, para que siempre tengamos la idea de lo que estamos, en lo que estamos. Nosotros, en esta primera parte de la clase, estamos discutiendo los tipos de estructuras que existen en programación. Ya hemos visto dos de esas grandes estructuras, que son las estructuras secuenciales y selectivas, ¿cierto? Digamos que eso siempre lo digo, pero es porque quiero hacer un énfasis muy especial en eso. Entonces, las secuenciales y las selectivas. Entonces, ya las cubrimos. Ahora empezamos a ver las estructuras iterativas, que es el tercer y último grupo de estructuras que existen en programación. Entonces, las secuenciales son simplemente estructuras que ejecutamos de arriba hacia abajo, sin devolvernos, sin saltarnos nada. Las selectivas son para tomar decisiones, que ahí veíamos el if, que es un sí. Si tal cosa, entonces hago una cosa. Si no pasa esa cosa, pues hago otra. Esas eran las selectivas. Acá en las iterativas, pues vamos a ver que estas estructuras nos permiten repetir un código. Yo estoy haciendo un código de arriba hacia abajo. Llega un punto en el que me devuelvo y lo vuelvo a ejecutar una y otra vez hasta que mientras se cumple una condición o un número predeterminado de veces. Ese es el objetivo acá en las estructuras iterativas. Entonces, les había dicho en la clase pasada que íbamos a empezar con los contenedores en Python, porque estos contenedores pues, nos van a permitir utilizar las estructuras iterativas de una forma muy eficiente. Entonces, habíamos comentado un poquito al respecto, habíamos dicho que los contenedores son estructuras que permiten almacenar en su interior varios objetos a la vez. Y el primero que vamos a discutir son las listas. Entonces, una lista, así como en la vida cotidiana, miren, cuando uno hace, por ejemplo, una lista de mercado, en una sola pieza de papel, uno escribe varias cosas. Por ejemplo, necesito lechuga, necesito también tomate, necesito cebolla. Estoy pensando como una ensalada, ¿cierto? Necesito cilantro y así. Yo puedo anotar varias cosas dentro de una misma lista. Así igual o de manera analógica tenemos las listas en Python. Es una lista en Python, la escribimos con corchetes y dentro de estos corchetes, separados por comas, vamos a escribir todos los elementos que queremos que estén almacenados en esa lista. Pues en este caso, miren que hay una lista que se llama objetos y contiene el número 7, un hola, un true y un 3,5. Miren la variedad de objetos tan diferentes que tenemos allí. De hecho, cubre todos los objetos primarios que tiene Python. Miren, el 7 es un número entero, o sea que este sería un objeto de tipo, esa flechita ahí se me voló, sería un objeto de tipo int. Un hola es una cadena de texto, es un objeto de tipo str. Un true es un valor verdadero, es un objeto de tipo bool. Y un 3,5 es un número decimal, es un objeto de tipo float. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Que en una lista yo puedo guardar el objeto que yo quiera. No tienen que ser todos del mismo tipo y pues puede ser cualquier objeto que yo pueda almacenar en él. También comentamos, pero aquí estamos revisitando pues el asunto, de que el primer objeto de una lista no es el objeto número 1, sino que es el objeto número 0. El 7 sería el objeto 0 de la lista. El hola pues sería el 1 y así sucesivamente para los siguientes objetos. Es decir, el primer objeto no empieza con el 1, sino que empieza con el 0. ¿Para qué nos van a servir estas listas? Pues para almacenar un conjunto de valores sin tener que desgastarnos escribiendo un montón de nombres de objetos. Miren, aquí asignamos un solo nombre, objetos,
y dentro de este solo nombre tenemos almacenado 4 cosas. Entonces, pues eso nos da la flexibilidad de no tener que estar llenándonos de nombres de objetos, sino un solo nombre, muchos objetos almacenados en un solo lugar. Esa es como la ventaja que vamos a tener. Entonces, estas listas van a tener muchos métodos, pero vamos a ver algunos de ellos, que son los que están enumerados aquí. Bueno, numerados no listados. Y vamos a través de ejemplos, a observar cómo es el comportamiento de la lista y cómo se comporta también cuando le aplicamos cualquiera de estos métodos que tenemos aquí. Estos métodos nos van a ser de mucha utilidad cuando estemos escribiendo código, porque nos van a permitir modificar las listas de una forma muy eficiente. Entonces vamos a abrir el Spider, vamos a concentrar en esto de las listas, porque son bien importantes en Python, ¿cierto? Hay otros lenguajes de programación que no lo llaman listas, sino que lo llaman, por ejemplo, arreglos o vectores. Pero pues aquí en Python se llaman listas y así pues con ese nombre es que lo vamos a conocer. A ver, yo me vengo por acá. Bueno, ya se me está ocultando el... Bueno, pero aquí lo encontramos. El Spider. Entonces, la idea es empezar entonces a utilizar esas listas para que les cojamos confianza. Menos mal, André, me hablaste sobre el producto de acompañamiento, porque sí es bueno que ahorita saquemos entonces el espaciecito para que conversemos al respecto, porque es bueno que empiecen ya como a definir el tema y a pensar en algunas cositas. Este semestre vamos a hacer algo muy básico. Vamos a hacer algo muy básico en la medida en que hacer las cosas en Python, digamos, al menos las interfaces gráficas, hay que dedicarle algo de tiempo. Entonces, pues que la parte no sea, digamos, la parte del problema en sí mismo no sea tan difícil, sino que nos vamos a centrar más que todo como en el estudio del lenguaje de programación. Ya estoy aquí en Spider. Si ustedes están trabajando en el Colab, perfecto, también ahí funciona todo sin ningún problema. Voy a guardar este archivo por acá, donde los he venido guardando todos los demás. Aquí en ejercicios de Python. Y este serán los ejercicios de hoy. Hoy es 25, 2022. Y le voy a poner que esos son ejemplos. Y aquí lo guardo para que no se me vaya a perder. Si ustedes pueden hacer lo mismo, mejor. Que no sea que de pronto no hayan guardado y el archivo se pierda por alguna razón. Entonces, vamos a crear aquí una sección que se llame uso de métodos. Y aquí empezamos. Vamos, por ejemplo, a definir una pequeña lista de objetos. Y la vamos a llamar X, por ejemplo. Hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Miren, ahí está. Vamos, yo quiero definir una pequeña lista que se llame X con los números del 1 al 4. La creo de esta forma. Miren, utilizo corchetes. Los corchetes son para las listas. Entonces le digo, X, asígnemele esta lista. ¿Y cuál lista? 1, 2, 3, 4, separados por comas. No necesariamente tienen que ser todos números enteros, o de hecho ni siquiera tienen que ser números. Este podría ser un texto y así. Pero bueno, hemos creado simplemente una pequeña lista. Y ya esta lista es un objeto que cuando la ejecutemos se va a guardar en la memoria. Aquí todavía no está guardado en la memoria, en ninguna parte, porque no hemos ejecutado este script. Cuando lo ejecutemos, pues ella sí que se va a almacenar
y nos va a aparecer incluso acá en el explorador de variables. Debería aparecernos. Entonces, voy a escribir un print por acá para que me imprima la lista. Simplemente para visualizarla, a ver cómo se ve la lista cuando la ejecuto. Entonces lo voy a ejecutar, así como está, para que la miremos. Entonces miren que por acá abajito me aparece el resultado del print. Y me aparece pues tal cual la he descrito. 1, 2, 3, 4. No hay nada raro. Digamos, una cosa chévere que tiene al menos el Spider, y eso sí es diferente a lo que tiene el Colab. Yo en el Colab no lo he visto, aunque el Colab no lo he cacharreado pues casi. Es poder ver las variables. Aquí uno le puede dar, por ejemplo, doble clic y aquí se visualiza la variable, ¿sí ven? Entonces uno puede ver los elementos uno a uno que contienen en su interior. Y esta ventanita nos va a permitir observar algo bien importante. Si ustedes la quieren sacar, esa ventanita que acaba de sacar, miren que tienen que estar ubicados acá en el Variable Explorer. Y tenemos una única variable, x, que sería la lista. Miren que aquí inmediatamente él nos identifica que es una lista. ¿Cierto? Una lista, pues en inglés, porque Python está escrito en inglés. Entonces, ¿qué es x? Una lista. ¿Cuántos elementos contiene? 4. El size es el tamaño, ¿cierto? Contiene 4 elementos. Pues para yo visualizar el interior de la lista, le doy doble clic al nombre y ahí me aparece entonces acá los diferentes elementos que contiene la lista. Observen que, y voy a ampliar esto aquí, el index, que sería como el índice donde está ubicado el elemento, arranca desde 0. ¿Sí ven? Y iría hasta el 3. 1, 2, 3, 4, son 4 elementos, pero como arranca desde 0, 0, 1, 2, 3. Como quien dice que si yo quiero acceder a este 1 desde el código, tendría que referenciarlo con el índice 0 y así sucesivamente. Y lo podemos comprobar a través de un print, pero que no nos imprima toda la lista, sino que nos imprima un elemento en particular. Y eso también es importante saber hacerlo. Es cómo hago yo para que en el código yo quiero acceder, por ejemplo, a este 2, que sería este 2 que está acá. Entonces, la forma más fácil de hacerlo va a ser escribir pues el nombre de la variable x, ¿cierto? De donde la quiero sacar. Y luego, entre corchetes, voy a escribir el índice donde se encuentra el 2. ¿Dónde se encuentra el 2? En la posición 1. ¿Sí ven? El 2 está en el índice 1. Entonces, entre esos corchetes escribo el 1. Y esto, como resultado, me arrojaría el 2, que es el objeto que está en el índice 1 de la lista X. Entonces vamos a hacerlo para que lo observemos en acción. Si yo aquí imprimo, diría esto, imprimirme precisamente el 2, porque el 1 está en la posición 0 y el 2 está en la posición 1. Le voy a dar control enter para que lo visualicemos. Ahí en la pantalla abajo en la consola podemos ver que apareció el 2, efectivamente. Entonces, esta es la forma de acceder a un elemento en particular de esa lista, ¿cierto? Hasta ahí, preguntas. ¿O estamos claros con esto que estamos haciendo? Espero que vayamos bien. A ver, yo veo, seguimos por acá conectados. Sí, por acá seguimos, listo. Entonces, mm, digamos que yo expando un poquito más esta lista. Vas a poner 5, 6, 7, hasta el 7. Y digamos que yo quiero que a través de este print no me saque solamente un elemento, sino que me saque, por ejemplo, los números del 1 al 4. Todos estos elementos del 1 al 4. Pero yo no quiero repetir esta instrucción. Entonces, aquí hay una opción en Python que es muy similar a la que se utiliza en MATLAB, que es la indexación.
Y esa indexación nos permite decir así, vean, yo quiero desde el 1 hasta el 5. Voy a ejecutar esta línea, así como está, para que observen qué es lo que va a pasar. Miren ahí lo que ocurrió. Si ven, esto me está sacando desde los índices 1 hasta el 4. Entonces miren, voy a abrir acá la lista para que la podamos visualizar mejor y observemos este rango, lo que está haciendo. Miren, este 1 me está sacando el elemento 1 y cuando le pongo los dos puntos quiere decir que me saque hasta este elemento, pero sin contar el último elemento. Miren que el elemento que está en la posición 5 es el 6 y aquí no aparece el 6, como quien dice que va desde el 1 hasta el 5, pero sin contar el 5. Del 1 hasta el 5, pero el 5 es excluyente, como quien dice que si viéramos esto como un rango, sería, pero no con una flecha, ¿cierto? Sería contando el primero, pero el último sin contarlo. Miren que esto es como la notación matemática que ustedes veían en los rangos de una función. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes sacaban el dominio y el rango de una función, que cuando uno lo hacía con corchete era porque incluía el número y cuando lo hacía con paréntesis porque no lo incluía. Hablando matemáticamente, ¿cierto? Del rango y el dominio de las funciones. Entonces, esto que tenemos aquí, matemáticamente se expresaría así. Me incluye el de abajo, pero el de arriba no me lo incluye. ¿Cómo lo hacemos aquí? Con dos punticos. Voy desde el 1 hasta el 5, pero el 1 lo incluyo, pero el 5 no lo incluyo. El 1 sí va incluido, el 5 no. Entonces miren lo que nos arrojó acá. Pues en la posición número 1 pues está el 2. Muy bien, vean acá. Luego se va a ir de ahí sucesivamente. Luego, ¿quién sigue? Pues el 2. En la posición 2 está el 3. Véalo acá. En la posición 3 está el 4. Aquí está. Y en la posición 4 está este 5. Véalo acá. Y la posición 5 no me la cuenta, entonces por eso no me sacó este 6. No está el 6. Y así es que yo puedo sacar un pedazo de una lista sin tener que escribir elemento a elemento. Eso se llama indexación, ¿cierto? Entonces, es una forma también muy práctica y muy útil de trabajar con las listas. Bien, entonces, dicho esto, pues ya sabemos manipular parcialmente las listas, pero vamos a mirar los diferentes métodos que existen para las listas y vamos a ver que la flexibilidad que nos van a dar va a ser muy buena, muy práctica, muy chévere. Entonces vamos a empezar con el primer método, que se llama append. El método append lo que nos permite es agregar elementos nuevos a la lista, al final de la lista. Por ejemplo, miren que nosotros tenemos esta lista que tiene los números del 1 al 7. Pero digamos que nosotros queremos agregarle el 8 aquí al final de esta lista, pero no lo queremos hacer manual. Yo no quiero venir a escribir aquí, coma 8, sino que sea el código el que me lo haga. Porque a veces pues yo no lo puedo hacer manual todo el tiempo, porque va a haber un algoritmo en que me esté modificando la lista y agregando elementos, y entonces yo no lo puedo hacer a mano. Que es que hacerlo a mano es como decir que no estamos aprovechando la ventaja que tiene el código. Entonces, ¿cómo hacemos? X punto y entre paréntesis escribimos el número que queremos agregar. Volver a imprimir el vector para que lo podamos ver. Entonces, este lo voy a comentar. Entonces, cuando imprimamos aquí el vector, van a ser los números del 1 al 7. Aquí le agregamos el 8. Entonces, cuando volvamos a imprimirlo, vamos a ver que el vector ya tiene, el vector, bueno, en este caso la lista, ya tiene los 8 elementos, los números del 1 al 8. Lo voy a ejecutar así como está. Y ahí en la consola lo podemos visualizar. Miren, tenía 7 elementos y después de agregarle con el append, agregarle el 8, pues ahora ya tiene 8.
Muy bien. Entonces, para eso sirve append. Entonces, yo lo puedo utilizar varias veces y agregar los diferentes números, 8, 9, 10, 11, los números que yo quiera. Pero este me agrega de a uno por uno. Entonces uno se puede preguntar, ¿y si yo quisiera agregar varios números a la vez? ¿Cómo lo hago? Porque este me agrega solo uno, de a unito. Entonces, para eso, pues sigue el siguiente método. Miren, extend. Entonces, este método extend me extiende la lista, pero ya no con un solo objeto, sino con varios a la vez. Entonces, digamos que yo quiero a esta misma lista agregarle, entonces le voy a extender con extend. Voy a agregar otra lista que ya va hasta el 8, entonces agreguémosle el 9, el 10, 11. Entonces miren cómo se ve. Acá observen lo siguiente, aquí hay unos paréntesis y dentro de esos paréntesis hemos escrito esta pequeña porción de números entre corchetes. ¿Sí ven? Es porque estamos indicando que le queremos extender una lista. Las listas se escriben entre corchetes. Entonces queremos agregar esta lista a la lista preexistente. Pues por eso es paréntesis y corchetes para poder indicar pues que tenemos es una listica. Y voy a volver a imprimir. X pues para visualizar cómo va quedando. Y miren cómo efectivamente estos nuevos números 9, 10 y 11 aparecen por aquí. 9, 10 y 11 agregados a la lista. Pero ya no agregamos uno solo como con el append. Con el extend pudimos agregar 3, como pudieron haber sido 5, 20, 50 números. No importa, igual se agregan, pero varios. Listo. Esto que estamos viendo va a ser de mucha trascendencia y va a ser muy transversal a muchas cosas que estemos haciendo después, porque las listas son objetos que nos van a permitir almacenar mucha información y en esa medida las vamos a utilizar mucho, mucho, mucho. Entonces, es bueno que aquí estemos aprendiendo pues cómo manipularlas porque ya después pues será muy práctico y va a ser muy rutinario estar haciendo estas cosas. Listo. Ahí ya extendimos el vector. Ahora pensemos en este, insert. Miren, esta función o este método más bien, insert, lo que hace es insertar un elemento en cierta posición. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, muy bonita esta lista, pero le faltó el 0, ¿cierto? Va desde el 1 hasta el 11, pero no tiene el 0. Entonces yo quiero insertarle el 0, pero el 0 no puede ir por acá, al final. Miren que append siempre agrega el elemento que yo le esté, el elemento nuevo lo agrega al final de la lista, siempre lo va agregando al final. Lo mismo que el extend. El extend me agrega los elementos, pero al final. Entonces, ¿cómo hago yo para poner un elemento al inicio? Para eso está, bueno, o en la posición que quieran, en la posición que yo quiera. Para eso está el método insert. Entonces, ¿qué hago con insert? Le indico la posición, yo quiero que me lo ponga en la posición 0. ¿Y qué elemento voy a poner? Un 0. Y ya luego pues puedo volver a imprimir X para ver cómo se modificó. Que ahí me aparece el 0, ¿sí ven? Cada una tiene su objetivo y lo estamos viendo a través de este ejemplo muy sencillo, pero yo creo que lo vamos visualizando pues de forma muy clara. Miren, si yo hubiera querido insertar este 0 en otra posición, yo lo hubiera podido hacer. Por ejemplo, si yo quiero insertar el 0 acá en la posición donde está el 3, que o sea 1, 2, 0, 3, entonces yo le digo, esta es la posición
0, 1. Entonces entre el 2 y el 3, más bien le digo que en la posición 1. Y si yo vuelvo y hago esto, miren que el 0 ya me queda en la posición 1, porque fue lo que le dije. Este está en la posición 0, este está en la posición 1. Solamente que no lo hicimos de esa manera porque me quedan desorganizados los números. Pero pues bien puede ser que a mí no me importe el orden y lo quiera poner, por ejemplo, en la posición 6. La posición 6 sería 0, 1, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que quedaría donde está el 7. Y el 7 se desplazaría. Vamos a ver. Miren, aquí está. Y aquí aparece. O sea, yo con esto lo puedo insertar donde yo quiera. Dijimos que lo íbamos a insertar en la primera posición, pues en la posición 0, perdón, porque pues para que quedara en orden, ¿cierto? Porque es que un 0 por acá atravesado. Pero bueno, digamos que si no me importa el orden, con tal de que estén, pues también puede ser que lo inserte por acá. Aunque tranquilamente hubiera podido quedar de último. Entonces vamos a ponerlo en la posición 0 para que queden organizaditos. Ahí está. El 0 en la posición 0 y ya de ahí en adelante los demás. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se han entendido el uso de estos tres métodos? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, todo bien. Listo, muy bien. Vamos entonces a seguir. Miren que tenemos aquí una lista siempre importante de métodos, pero pues en la medida en que lo vamos viendo, vamos a ver que son muy intuitivos. Entonces, pues no va a ser mucho problema en las cosas a veces se le olvidan, pero eso tampoco es problema, porque pues aquí queda el recorderis, sino en internet hay un montón de documentación y de ejemplos que nos ayudan pues como a volver a caer en la nota. Vamos a ver el remove. Este método remove o remove, pues lo que va a hacer es remover un elemento. Yo le digo qué elemento quiero que me remueva y él me lo va a remover. Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, yo quiero que me remueva el elemento 7. Yo le digo elimíneme el 7. Ya. Si yo vuelvo y imprimo la lista, pues una vez me remueva el 7, pues aquí va a venir los números normales, 6, ya no estaría el 7, pasaría directamente al 8, 6, 8, 9, 10 y seguiría su camino. Miren que efectivamente, después de aplicarle remove al 7, pues ya viene 6, salta al 8 y sigue su camino. Entonces, este método me remueve un elemento sin ningún problema, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si hubiese más de un 7 en esta lista, solamente me remueve el primero que encuentre de izquierda a derecha. Y eso es importante mirarlo porque puede ser que esta lista no tenga elementos únicos. Por ejemplo, si yo acá, en la parte del extend, no le pongo aquí un 9, sino que le pongo, por ejemplo, 7 y 9, y voy a, mientras tanto, pues a comentar esto para que miremos cómo queda. Miren cómo queda la lista en ese caso. Queda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien hasta ahí, 7, 8, 7, 8, 9. O sea que el 7 y el 8 me quedan repetidos. Entonces, si yo vuelvo y hago esto aquí, de remover el 7, me removería este primer 7, pero este segundo 7 no lo remueve. Remueve solo la primera aparición que encuentre de izquierda a derecha. Él viene preguntando si este 7 no, 7 no. Este 7 sí, entonces remuévamelo. Lo remueve y ya está, pero no me removería este. Vamos a ver para que lo observemos. Si ven, este primer 7 ya no está, pero el segundo 7 sí sigue estando. Lo mismo que si remuevo el 8. Me removería
el primer 8, pero el segundo 8 no. Pero bueno, con eso ya hemos remediado que la lista tenga números repetidos. Si ven 6, 7, 8, 9 y ya estaría. Pero es importante hacerlo notar porque uno podría llegar a pensar que me elimina el 7 en todas las posiciones donde se encuentre y no, elimina solamente la primera aparición del objeto en la lista, de izquierda a derecha. Bueno, vamos a mirar el siguiente, este que se llama POP, POP. Este método POP, así tal cual está, que no requiere argumentos, remueve el último elemento de la lista. En ese sentido es como el antónimo o hace la función inversa, o más bien es la inversa del append. Miren que el append me agrega el elemento al final de la lista y el POP me remueve el último elemento de la lista. Entonces estas dos son como las opuestas. Este me agrega un elemento al final y este me elimina el último elemento. Entonces vamos a verlo por acá en acción. Entonces si yo quisiera, por ejemplo, eliminar este 9, que es el último elemento, pues simplemente le digo X, POP, abro y cierro paréntesis. No requiere argumentos, aunque él puede admitir argumentos, pero lo usual es utilizarlo así. POP, simplemente para que me elimine el último elemento. E imprimamos entonces de nuevo la lista para ver si efectivamente me va a eliminar ese 9. Miren que después de ejecutar el POP aquí e imprimir la lista ya no me aparece el 9 que antes sí aparecía, porque me elimina el último elemento. Ustedes dirán, pero es que en lugar de utilizar POP utilizo remove y también se puede, ¿cierto? Si yo remuevo, pongo el remove y pongo la posición del 9, o pongo el 9 más bien acá, pues me elimina el 9. El tema es que a veces yo no sé cuál fue el último elemento que yo agregué, entonces yo no sabría con remove cuál elemento poner aquí para que me lo elimine. En cambio con POP, no me importa quién sea el último elemento, pues lo voy a eliminar. A mí no me interesa saber quién es, ni de qué tipo es, simplemente lo elimino y ya está. Esa es una ventaja. Miren que este no recibe argumentos dentro de los paréntesis. Muy bien, entonces POP para eliminar último elemento de la lista. Ahora, este es más drástico, el clear. Este lo que nos hace es eliminar todos los elementos de la lista. Es decir, vuelve la lista una lista vacía. Vamos a ver. Si yo escribo, yo ya utilicé esa lista y la quiero borrar de la memoria para que no me estorbe. Yo puedo volver a imprimir a la lista X y vamos a ver que esa lista van a salir dos corchetes sin nada en el interior. Con esto pues me queda la lista así. Sigue siendo una lista, pero no tiene nada en el interior. Miren, está vacía, no tiene absolutamente nada. Porque con x.clear lo que hice fue limpiar todos, absolutamente todos los elementos de la lista. Esto sirve para borrar la lista en el caso de que yo la quiera reutilizar luego para hacer otra cosa y que lo que tenía almacenado en su interior era un cálculo temporal simplemente. Muy bien, entonces este clear lo voy a comentar porque es que si quedamos con la lista vacía pues del todo, pues no nos va a servir mucho para seguir haciendo los otros ejemplos. Pues comentemos estos dos. Ya saben que borra pues toda la lista. Miren que cada uno tiene pues como su función muy clara y muy concreta, son funciones muy pequeñas, pero cuando uno las combina todas, bueno, o las que necesite en realidad, dentro de un algoritmo, pues le pueden dar una flexibilidad muy chévere para manipular esas listas. Este otro, index. Entonces miren lo que nos dice, indica la posición del elemento dentro de la lista.
Entonces lo que nos va a dar es el índice, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero saber en qué posición dentro de la lista se encuentra el 6. Entonces yo escribo 6. Y aquí pues esto lo puedo poner directamente dentro de un print. El índice del 6. Miren que nosotros lo podemos mirar de acá directamente. Porque la lista está vacía, tenemos que ejecutarla. Miren que acá, si nosotros miramos, el número 6 está en la posición 6, justamente. Eso es coincidencia porque pues el vector arranca desde 0, entonces en la posición 0 está el 0, en la posición 1 está el 1. Pues claro, van a ver, va a existir la coincidencia. Pero esto no necesariamente siempre va a ser así. Por ejemplo, si yo acá, en lugar de tener los números aquí como los tengo, los voy a poner en desorden. Por ejemplo, 3, por aquí va a haber un 5, un 8, así. Entonces ya yo puedo preguntar en qué posición está el 5. Miren que como está repetido me va a decir la del primero nada más. Puedo decir posición del 5. Me dice que está en la posición 2. Y observemos acá. Miren que el 5 efectivamente está en la posición 2, ¿cierto? Para eso sirve el index. El index me dice, bueno, ¿en qué posición está este número? Entonces él empieza a buscar aquí. Este 5, no, 5, no, 5. Ah, este sí es 5, está en la posición 2. Y eso es lo que me devuelve aquí. Miren que si hay repeticiones del número, ya él solamente me indica la primera aparición. Por aquí hay otros 5 y pues de este no me dice nada. Me dice siempre la del primero. Si hay números repetidos, pues ahí ni modo. La del primero nada más. Pero bueno, con eso yo ya puedo ir depurando la lista con algún algoritmo particular, pues que necesite, por ejemplo, eliminar repetidos, pues eso ya uno puede pensar en un algoritmo diferente. Después lo podemos pensar. Por el momento estamos viendo pues como el uso de los diferentes métodos de las listas a grandes rasgos. Ya después los podremos articular. Miren, el count, cuenta el número de apariciones del elemento en la lista. Entonces, con este sí que podemos identificar si hay elementos repetidos, ¿cierto? Porque lo que me va a decir es, para un elemento particular, cuántas veces aparece dentro de la lista. Entonces, aquí, como está esto, podemos preguntarle cuántas veces aparece, por ejemplo, el 5. Miren que el 5 dentro de esta lista aparece 2 veces. Aquí está un 5 y aquí hay otro 5. 5 y 5. O sea que si le preguntamos print x.count 5, me va a salir un 2. Vamos a ver. Digamos lo que me imprima es que me cuente cuántas veces aparece el 5. Entonces, esta instrucción lo que me va a contar dentro de x cuántas veces aparece el 5. Entonces ya nosotros de antemano sabemos que son 2. Entonces vamos a ver si efectivamente me cuenta 2. Miren, 2. Ahí está. Hagamos una modificación para ver. Digamos que aquí hay un 5, aquí hay otro 5, y este 7 lo voy a cambiar también por un 5. O sea que ya serían 3 veces las que aparece el 5 dentro de esa lista. Si yo vuelvo y ejecuto esto, miren que me aparece el 3, porque efectivamente aparece 1, 2 y 3 veces. Entonces me cuenta el número de veces que aparece el elemento dentro de la lista, ¿cierto? Con una combinación de estos métodos, nosotros podríamos hacer que si queremos una lista sin elementos repetidos, a través de una estructura iterativa, que son las que vamos a ver apenas, poder decirle, bueno, encuéntreme todos los repetidos y elimínemelos todos, solamente déjeme uno.
con código lo podemos hacer, para que esa lista quede sin elementos repetidos. Pero eso puede ser que lo planteemos más adelante, en la medida en que tengamos los elementos. Hasta este punto estamos como dándoles simplemente las herramientas que después vamos a integrar para hacer cosas pues ya más chéveres y más aplicadas. Bueno, vamos a acabar con estos métodos. Ya nos faltan muy pocos. Falta el sort y este que no es un método sino una función que se llama len. Entonces miren, este sort lo que va a hacer es ordenarme la lista. Puede ser que la ordene, si yo le pongo esta instrucción, reverse false, me la ordena de menor a mayor, y si le pongo acá true, me la ordena de mayor a menor. Vamos a verlo en acción con ambas instrucciones. Entonces miren que esta lista en este momento no está organizada, porque aquí está 0, 3, un 5, luego otra vez un 3, o sea que este 3 debería estar antes, este 5 debería estar después, por acá hay otro 5, este 5 debería estar antes. Bueno, en todo caso vemos que esta lista pues de organizada muy poquito. Entonces nosotros queremos organizarla. Entonces vamos a decir x.sort. Así como esta función, por defecto, la ordena de menor a mayor. Podemos hacerlo y observar entonces qué pasa con la x después de que la ordenamos. Miren acá, la lista abajo. Ya están en orden. 0, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 8. Si ven, está en orden ascendente. Con solo poner x.sort, me la ordena y ya está. Quedan ordenados esos elementos. Pero si yo quisiera que me los ordenara, digamos empezando por el 8, 8, 8, 6, 5, 5, en orden descendente, pues acá tendría que escribir la instrucción reverse true. Ordene pues en el orden descendente. Y miren que ahí ya me la ordena, pero en el orden descendente. Empieza desde 8 bajando por los diferentes números hasta el 0. Para eso sirve esta instrucción, para que me ordene en forma reversa, ¿cierto? Reverse es reversa en inglés. Es reverse true, reversa, verdadero, sí, o sea que hagámoslos en orden descendente. Y ya, ahí me los ordenó. Así que me queda mucho más fácil identificar si tengo repetidos para poder eliminarlos. Y miremos la última que se llama len, que es una función. Miren que es diferente a todas las demás, en el sentido de que todos los métodos los aplicamos como nombre de la lista, punto, nombre del método. ¿Sí ven? Esta no es un método, sino que es una función, en el sentido de que la lista yo la paso como argumento de la función. Y esa es la diferencia entre método y función. Es la forma en la que yo los llamo para aplicárselos a un objeto. En programación, y Python no es la excepción, hay muchos lenguajes de programación que son orientados a objetos. Quiere decir que cualquier cosa que creemos en Python, él la va a identificar como un objeto. Y eso es por analogía con la vida real. Miren que en la vida real hay un montón de objetos. Entonces ustedes tienen un celular a la mano, o tienen una calculadora, o tienen el computador desde el que están viendo la clase, o el celular desde el que están viendo la clase. Entonces, ese objeto que ustedes tienen ahí al frente, computador o celular, tiene una serie de propiedades y de métodos. Por ejemplo, ¿qué propiedades tiene un celular? Pues él tiene su peso, tiene su color, tiene sus dimensiones, tiene, qué sé yo, su tono de llamada, entre otros. Esas son propiedades. Y tiene sus métodos. Por ejemplo, un método del principal método que tiene el celular es poder llamar. Otro es poder enviar mensajes de texto. Otro es poder tomar fotografías. Así lo mismo son los objetos dentro de un lenguaje de programación. Y es una analogía exacta con la realidad. Entonces la lista es un objeto
un objeto imaginario, pues un objeto virtual, en el cual tiene diferentes métodos. ¿Qué métodos tiene, por ejemplo, la lista? Yo le puedo agregar un nuevo elemento, le puedo agregar varios elementos, le puedo insertar un elemento en cierta posición y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, estos son cosas que son propias del objeto. Ahora, cuando yo hablo de una función es algo que yo puedo hacer sobre muchos objetos a la vez y que no es propia del objeto. Por ejemplo, no es propio de un celular o de un computador que, que yo los pueda, por ejemplo, destruir, pero sí que lo puedo hacer. Entonces, como función, len se le aplica a las listas, pero se le aplica a otros objetos. No es propio solo de las listas, así como no es propio solamente de un computador o de un celular que yo lo pueda destruir. Yo puedo destruir muchas cosas, puedo destruir un celular, un computador, puedo destruir un libro, puedo destruir cualquier cosa. Entonces, como no es propio del objeto, lo definimos como una función, len. Entonces, esta función vamos a ver para qué sirve, cómo funciona. Entonces, si yo imprimo, por ejemplo, len, vamos a ver si me imprime aquí. Miren lo que me salió, un 9. Ese 9, ¿a qué hace referencia? ¿Cuántos elementos tiene esta lista? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Len me da la longitud de la lista. Es decir, me dice cuántos elementos hay en la lista. Miren que este 9 es el mismo 9 que me aparece aquí en el Variable Explorer. El tamaño de la lista. Solo que aquí lo puedo obtener con código. Que miren, yo aquí lo puedo ver, pero si yo quisiera con código saber este número, pues no podría porque pues ¿cómo accedo a este número que está acá? En cambio, con la función len, sí que puedo saber cuánto es la longitud de ese objeto, en este caso una lista. Entonces ahí tenemos resumen de los diferentes eh, métodos, y en este caso pues la última es una función que le podemos aplicar a las listas, sin decir que esos sean todos. Hay más, hay un montón más. Pero bueno, aquí les he traído los que más se usan, los más relevantes. Ya habrán cosas muy particulares que uno consulte en internet que requiera hacer algo bien particular y pues habrá un método o una función que aplique para satisfacer esa necesidad puntual que yo tengo, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se ha entendido el uso de estos métodos aplicados a listas? Sí, profe. Listo. Pues ahora pasemos al siguiente tipo de contenedor, que son las tuplas. Miren, las tuplas son unos objetos bien particulares en Python, porque son muy similares a las listas en su construcción, pero la forma de funcionar son bien diferentes. Entonces, miren, acá tenemos el objeto, el mismo ejemplo anterior, pero observen una gran diferencia. Las tuplas se escriben con paréntesis. ¿Se acuerdan cómo escribíamos las listas? Eran con corchetes. Aquí en lugar de esto iban corchetes para las listas. Para las tuplas, Python las identifica cuando yo las escribo con paréntesis. Los objetos que pueden almacenar en el interior es igual que las listas. Puede almacenar cualquier tipo de objeto. Miren, esto es un entero, un str, un bool y un float. No me importa. Los puedo almacenar. La indexación también arranca desde cero. O sea, hasta ese punto son exactamente iguales a las listas. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué dos cosas que hagan lo mismo? Es que hay una gran diferencia. La diferencia es que una vez yo creo el objeto, yo ya no lo puedo modificar. Y ahí viene esa propiedad importante que son inmutables. Hablamos de un objeto inmutable,
Es un objeto que no se deja modificar después de que ha sido creado. Yo a una tupla yo no le puedo agregar nuevos elementos, no le puedo eliminar un elemento, no lo puedo ordenar, no le puedo hacer nada. Como la creo se queda y ya está. Lo único que puedo saber es qué elemento hay, por ejemplo, en la posición 0, me devuelve un 1. ¿Qué elemento hay? Me devuelve un 7, perdón. ¿Qué elemento hay en la posición 2? Me devuelve un true, pero pues no le puedo hacer absolutamente nada. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces para qué eso? Eso se utiliza a veces cuando yo quiero tomar información, por ejemplo, de una base de datos solamente para leerla, porque yo esa información no la puedo modificar en ninguna medida. Por ejemplo, si ustedes crean un objeto que son los números de cédulas de ciertas personas, ustedes no quisieran, por ejemplo, que accidentalmente modificaran un número de cédula de una persona, porque los números de cédula, ¿para qué los voy a modificar? Son datos que yo solamente quiero leer, pero que no quiero modificar, porque en la medida en que lo modifique me meto en un problema, porque después me queda malo el registro y ya nunca jamás voy a volver a identificar a esa persona, porque le cambié el número de cédula, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las tuplas sí que nos van a servir para tomar información que yo necesito leer, pero que no quiero modificar. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo son estas tuplas para que las diferenciemos de las listas. Entonces, esas tuplas pues no van a tener muchos métodos, porque como no se dejan modificar, ¿cierto? Entonces voy a poner por acá tuplas. Y voy a definir entonces este objeto Y. Y tenemos, por ejemplo, los números 1, 2, 3 y 4. Muy parecido al anterior. Pero observen la gran diferencia que tienen. Esta, que es una lista, la escribo con corchetes. Y esta, que es una tupla, la escribo con paréntesis. Si ejecutamos esta, voy a borrar esta consola aquí. Ejecutamos esta. Miren que aquí, inmediatamente Python me la reconoce como una tupla. Si ven, la de arriba es una lista y la de abajo es una tupla. ¿Por qué? Porque la escribí con paréntesis. Y ya. Eso al principio nos va a costar un poquito, porque uno tiende a escribir todo con paréntesis o con corchetes. Pero debemos hacer el esfuerzo de saber que las listas las definimos entre corchetes y las tuplas entre paréntesis, ¿cierto? Y esa va a ser la gran diferencia. Yo puedo igual imprimir esta tupla toda completa. Me va a salir entonces aquí. Miren, ahí me salió. Pero me aparece entre paréntesis, ya no entre corchetes. Así es que yo le identifico. Ah, esto es una tupla, porque está entre paréntesis. Igual yo puedo acceder a cierto elemento o elementos dentro de la tupla. Por ejemplo, yo quiero saber de esta, el elemento 1, que sería el 2. Y miren, ahí está. Algo que sí debemos tener supremamente claro, y eso puede ser confuso al inicio, es que para yo llamar un elemento de cualquier tipo de contenedor, siempre lo hago con corchetes. ¿Sí ven? A pesar de que esto es una tupla, yo escribo corchetes para acceder al elemento que está en la posición 1. Y uno pensaría que pues al ser una tupla, pues lo llamaría con paréntesis, porque si lo defino con paréntesis, pues aquí con paréntesis, no. Para acceder a cualquier contenedor, aquí hemos visto solamente dos listas y tuplas, pero hay otros dos, diccionarios y cadenas, que los vamos a ver ahorita. Siempre accedo con corchetes a los elementos que contiene ese contenedor, ¿cierto? O siempre con corchetes. Esto sí es invariable. Bien, pues aparte de esto no podemos hacer mucho más, porque miren que a una tupla yo no le puedo eliminar el último elemento, ni le puedo remover un elemento, ni le puedo
ni la puedo ordenar, ni la puedo extender, no le puedo hacer nada porque es inmutable, no se deja modificar. O sea, así como está, y lo único que puedo hacer es acceder a cierto elemento para saber la información o de pronto llevarla a otra parte, pero nada más. Entonces, pues las tuplas son para eso, para acceder a información que yo no quiero modificar, pero pues no les puedo hacer mucho más. Después de eso no hablaremos mucho más porque pues no las estaremos utilizando con mucha frecuencia acá en el curso. Preguntas con las tuplas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver el tercer tipo de elementos que pretendemos cubrir al menos por ahora, que son los diccionarios. Los diccionarios son una cosa bien particular que tienen los lenguajes de programación y es un tipo de contenedor que me va a identificar los elementos en el interior, pero no por un número, sino por una clave. Imagínense que ustedes tienen un conjunto de objetos, como es en este caso, por ejemplo, el 7, un hola, un true y un 3,5. Ustedes tienen esos 4 objetos, pero ustedes no los quieren identificar con números, como en el caso de la lista o la tupla, sino que ustedes le quieren poner un nombre a cada uno de estos espacios en la memoria dentro del diccionario. Entonces yo digo, vea, el 7, llámemelo int. El hola, llámemelo str. El true, llámemelo bool. Y el 3,5, llámemelo float. Entonces, cuando yo creo el diccionario, y miren, aquí viene otra particularidad, los diccionarios se crean entre llaves. Python me reconoce que es un diccionario porque lo estoy creando entre llaves. Entonces serán corchetes para listas, paréntesis para tuplas y corchetes para diccionarios, y llaves, perdón, para diccionarios. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los diccionarios? Es que aquí ya no hay un elemento 0, 1, 2, 3, sino que miren que para identificar, por ejemplo, el 7, yo lo voy a tener que hacer a través de esta palabra clave. Por eso decimos que los objetos en los diccionarios están almacenados por claves, no por índices, sino por claves. Entonces, este se llama int. Este hola está almacenado en la posición que se llama str. El true está almacenado en la posición que se llama bool y el 3,5 en la posición que se llama float. Para verlo más claramente, hagamos un ejemplo, digamos un poquito más concreto que este que tenemos aquí. Entonces, voy a venir a Spider y voy a crear una nueva sección que se llame diccionarios. Y voy a crear un diccionario que se llame persona. En este diccionario vamos a hacer lo siguiente. Yo a esa persona le voy a poner un nombre. 2 puntos. A este nombre le voy a asignar, por ejemplo, Jesús. El ejemplo que tengo más adelante. Le voy a poner una edad. Edad 33. Voy a ponerle un género. Pues el género de Jesús, masculino. Y ahí estamos, démoslo hasta ahí. Entonces, esto me genera a mí un diccionario. Entonces, miren que yo lo que hice fue generar de una u otra manera un sistema de posiciones en el cual el nombre Jesús va a estar almacenado en una variable que se llama nombre. La edad 33 va a estar almacenado en
en este nombre que se llama edad. Y masculino, que es el género, va a estar almacenado en género. Vamos a ejecutarlo así como está y miramos cómo se observa acá en el explorador de variables. Entonces miren acá, miren cómo nos lo identifica Python. Ahora es un diccionario, ¿cierto? Y aquí tenemos los tres tipos de contenedores básicos: listas, tuplas y diccionarios. Y observen que Python inmediatamente también lo almacena, pues las tuplas con paréntesis, las listas con corchetes y los diccionarios con llaves. Observemos en el interior a ver cómo se ve un diccionario. Miren acá. ¿Sí ven? Y aquí está la particularidad. Para las listas y las tuplas, acá no decía key, decía index. E iban desde el 0, 0, 1, 2. En este caso sería así, 0, 1, 2. Acá, para un diccionario no dice index, sino que dice key. Voy a ver si me deja abrir dos ventanas de esta. No, nunca lo he hecho, pero sí me deja. Súper bien. Para ponerlas en paralelo acá y miremos las diferencias entre una lista y un diccionario. Entonces miren, tenemos el diccionario y tenemos la lista. Y aquí vemos algunas novedades. Voy a ampliar esto un poquito para que se vea mejor. ¿Sí? Y ahí tenemos. Entonces miren cómo identificamos los diferentes elementos dentro de una lista con un índice que van de 0, 1, 2, inmutables. Esto no los puedo modificar. Siempre el primer elemento de una lista es el 0. El segundo elemento siempre es 1 y así voy. Acá en un diccionario no hay index, hay claves, hay key. ¿Cuáles son las claves? Las que yo le asigné: la edad, el género y el nombre. Los tipos, tal cual. Aquí como todos eran enteros, pues pudo haber sido enteros y otros diferentes. Acá el tipo, pues miren que también puedo almacenar diferentes tipos. Este es un entero, este es un string y este también. El size, pues viene y juega la misma historia. Aquí todos, por ejemplo, todos son de tamaño 1. Acá, por ejemplo, esta palabra me dice que tiene 9 letras y que esta palabra tiene 5. Y pues que este número pues es único, pues tiene una sola posición. Pero la gran diferencia, y a eso es lo que quiero hacer énfasis, es que acá en las listas y en las tuplas es con índices y acá en los diccionarios es con claves que accedemos a los elementos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder a cuál es la edad de Jesús, lo haría de la siguiente manera. Miren, aquí yo voy a imprimir persona, edad. Miren que ya no escribo ni 0, ni 1, ni 2. Escribo es edad porque esta es la clave. Y le doy Enter. Miren que inmediatamente en la consola me aparece el 33 que tengo almacenado allí. Pero ya no accedo por índices, números enteros, sino que accedo es por la clave que le he asignado a ese valor. En este caso, la edad, le he asignado precisamente la palabra clave edad para poder acceder a ella. ¿Sí ven? Y esto pues será algo interesante para crear este tipo de cosas. Por ejemplo, algo que es importantísimo es que yo no puedo tener dentro de un diccionario dos claves que se llamen igual. Yo no puedo tener dos claves que se llamen nombre porque él me va a sacar un error. Yo no puedo aquí luego volver a escribir nombre, dos puntos y poner otro nombre porque eso me genera una ambigüedad. Todas las claves dentro de un diccionario deben ser únicas, no pueden repetirse. No pueden repetirse. Entonces ahí tenemos algo, digamos, rescatable, importante. Entonces voy a venir por acá, avancemos un poquito, que ese era el ejemplo que yo tenía por acá. Bueno, miremos esta parte. ¿Cómo hago para eliminar una clave de un diccionario? Utilizo la palabra clave del. Pongo el nombre del diccionario y entre llaves, pues la clave que quiero eliminar.
Por ejemplo, yo quiero eliminar el género. Entonces yo diría del persona entre aves y esto debería eliminarme el género. Vamos a ver. Si vamos otra vez y observamos, acá miren que ya el género no hace parte de las claves ¿de qué? De nuestro diccionario, porque lo hemos eliminado. Eliminamos de persona el género. Y quiero volver a agregar. Yo quiero volver a agregarle a persona el género. Persona, le ponemos acá género, un valor. Entonces, en este caso, pues Jesús no es ni masculino ni femenino, sino que es un Dios. Entonces, lo podemos agregar. Si volvemos a mirar esto acá, miren que ahora ya me aparece otra vez el género, pero ya ha cambiado. Porque hemos dicho pues que el género es otra cosa. Entonces aquí, con esto lo eliminamos y con esto podemos agregar nuevas claves al diccionario. Nosotros podemos agregar tantas claves como queramos, con tantos valores que queramos también. Entonces esto nos va a dar a nosotros una flexibilidad también, pues a la hora de crear los diccionarios. Miremos por acá. Esto era lo que les iba a decir por aquí. Bueno, otra cosa que podemos hacer es sobreescribir un valor. Por ejemplo, si yo me equivoqué en la edad, entonces resulta que de persona, como ya Jesús no es un hombre, sino que es un Dios, entonces digamos que la edad son diferente. Digamos que tiene 4000, esta edad en años, porque ya no tiene 33, tiene esta edad. Entonces yo le puedo sobreescribir esta edad con este valor. Vuelvo y ejecuto, cierro y vuelvo y abro. Y miren que ya la nueva edad pues corresponde a un nuevo valor. Entonces yo puedo sobreescribir el dato que contiene cierta clave de esta manera. Vemos que se puede hacer también. Todo esto al principio puede parecer como que, bueno, estamos ahí como con muchas cosas, pero con la práctica, digamos que vayamos haciendo ejercicios y ustedes en los talleres también vayan cacharreando, le vayan generando la discusión, van a ver que esto pues no va a ser tan difícil de realizar. Entonces, ahí tenemos. Esos son los tres tipos de contenedores básicos que vamos a tener en Python, sin hablar de las cadenas, de esas no hemos hablado, hablaremos posteriormente. Pero creo que con estos tres podemos hacer muchas cosas pues interesantes. Entonces, hasta ahí la parte de los contenedores. No sé si tienen alguna pregunta de los diccionarios, de las tuplas, de las listas. ¿O vamos bien? Profe, cierto que yo no Miren, puedo mezclar estos tres contenedores. se pueden mezclar. Sí. Por ejemplo, yo a los nombres de las personas, yo puedo guardar, por ejemplo, lo siguiente. Digamos que en este diccionario yo no tengo un solo nombre, sino que tengo varios nombres. Entonces yo puedo acá, en la palabra clave nombre, poner una lista como argumento. Entonces yo podría modificar esto de la siguiente manera, para que lo pongamos en contexto. Yo podría, en el nombre, no solamente poner un solo elemento, sino poner una lista. Poner Jesús, poner a Pedro, poner a María.
En este caso le he asignado una lista al nombre. Entonces, como le asigné una lista al nombre, pues debería asignarle también una lista a las edades que corresponda respectivamente para Jesús, para Pedro y para María, por ejemplo, en una lista también. Género, pues haría lo propio también, ¿cierto? Puede ser una lista también. Y hagámoslo abreviado. Digamos que este es masculino, primero. El segundo es también masculino. El tercero podría ser femenino. Y cierro la lista. Yo cierro un poquito esto acá y abro un poquito esto acá para que se vea bien. Y me va a trabajar perfectamente. Ya esto de aquí para abajo, pues sí tendríamos que reconsiderarlo, ¿cierto? De hecho, lo voy a borrar. No lo voy a borrar, no lo voy a comentar. Vamos a hacer pues cosas aquí ya diferentes. Entonces, miren, si yo ejecuto esto como está, ya la palabra clave nombre ya no va a hacer referencia pues a una sola cosa, sino que serían 3 personas allí. Si miramos aquí, dentro de persona, miren cómo me queda. ¿Sí ven? Pero sí es posible. Entonces, en edad, me dice que es una lista que tiene 3 elementos, 33, 23 y 45. En género, es una lista, contiene 3 elementos, MMF. Y en los nombres, también es una lista de 3 elementos, Jesús, Pedro y María. Sí se puede combinar. De hecho, yo puedo escribir una tupla dentro de una lista dentro de una tupla, un diccionario dentro de una lista, lo que yo quiera. Eso va a depender pues, de lo que yo quiera hacer. Miren, por ejemplo, si yo quiero acceder a el nombre Pedro, que me salga aquí en pantalla Pedro. Entonces aquí hay que hacer varias cosas. Miren, Pedro está dentro de una lista que está almacenada como nombre y a su vez está metido dentro de un diccionario que se llama persona. Entonces miren, si yo imprimo solamente persona, print, persona, entre corchetes, nombre, me va a salir la lista con los nombres. Si ven, me sale Jesús, Pedro, María. Entonces esto no me sirve, yo quiero acceder solo a Pedro. Entonces aquí llego y escribo otros corchetes y Pedro está en la posición 1. Miren, Jesús está en la posición 0 y Pedro está en la posición 1. Entonces escribo de persona los nombres. Yo le doy control Z que fui. Los nombres. Y de los nombres, accédame a la posición número 1. Ahí vamos a ver si me sale Pedro. Miren que me sale ahora solamente Pedro. Entonces yo puedo acceder de forma, digamos, de afuera hacia adentro, al elemento que yo necesite. Pues primero, pues el elemento más grande es persona, que es el que contiene todo. Dentro de persona, en esta lista que se llama nombre, porque miren que con nombre lo que hay es una lista. Luego, de esa lista que se llama nombre, sáqueme el elemento en la posición 1, que es Pedro. Porque Jesús es 0, Pedro es 1 y María es 2. Entonces en la posición 1 está Pedro y miren que efectivamente me saca Pedro acá. Así puedo hacer con las edades o con los géneros o con cualquiera que sea la estructura de la lista o el diccionario o la tupla que yo tenga. Entonces esto digamos que tiene mucha flexibilidad, pero al tener mucha flexibilidad pues hay que familiarizarse con el uso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Para terminar la clase de hoy, de forma muy rápida, vamos a ver esta función que va a ser muy importante para nosotros a la hora de escribir estructuras iterativas. Y se llama range. Range. Esa función nos permite crear listas
de valores de forma automática. Por ejemplo, si yo quiero crear los números como los creamos ahorita, del 1 al 5, por ejemplo, yo quiero crear una lista que vaya 1, 2, 3, 4 y 5. Pero yo no la quiero escribir. Entonces yo puedo utilizar esta función, range. ¿Cómo lo hago yo? Escribo range, entre paréntesis, 1,6. Y ahí tenemos que ver la estructura de lo que acabamos de escribir. Entonces miren, cuando yo escribo esto, range en español sería rango, ¿cierto? Yo voy a escribir un rango de valores que van desde el 1 hasta el 6. Pero, sí, pero Fabio, usted dijo que eran hasta el 5 nomás. Es que el 6 no lo incluye. Entonces va de 1 hasta 6 sin incluir el 6. Pues claro, va de 1 hasta 5, sería básicamente. Entonces, esta función me crea una lista de valores muy rápidamente. Vamos a ver, a través de algunos ejemplos corticos en Python, cómo podemos modificar esto rápidamente para hacer secuencias numéricas como queramos. ¿Cuál es la restricción? Esto me genera secuencias numéricas de números enteros, solo enteros. Pero bueno, bien así que nos va a servir un montón. Entonces vamos a verla acá en acción. Y ese sería nuestro último apartado del archivo de hoy. Con esto, sino con este. Función range. Llamamos esta en minúscula. Almacenar, por ejemplo, una variable que se llame z, que ya X y ya las tenemos por ahí arriba, que sea un rango de valores, que vaya efectivamente del 1 al 5. Ahí está. Entonces yo voy a ejecutar este pequeño código que tengo acá. Z igual, yo me salí aquí, para ampliarlo. Z igual a range 1, 6. Miren, el 1 lo incluye, pero el 6 no, ¿cierto? Entonces, si venimos acá y miramos el objeto, miren que aquí ya está definido la Z, es un objeto tipo range y tiene 5 elementos. Vamos a ver en el interior cuáles son esos 5 elementos. Aquí no lo... Ese es el tema con esto que no lo deja ver. ¿Sí ven? Que es un objeto muy elaborado. O sea, inicia en 1, termina en 6. A ver si alguno de estos me lo deja observar. Bueno, esto sí está más complicadito. Entonces, vea que ese objeto tipo range es un objeto más bien como que no nos convence mucho. Entonces, yo quiero que esto se me vuelva una lista. Yo aquí simplemente le puedo escribir list para que en lugar de ser un range sea una lista. Y si lo vuelvo a ejecutar, miren que Z ya se me vuelve una lista. Para poder mirar los objetos en el interior más fácil, porque ahora nos estábamos como medio perdiendo. Esto es una función list que me transforma a lista el objeto que yo le ponga en el interior, ¿cierto? Entonces me transformó a lista ese rango de valores. Ahora sí este Z se va a dejar ver mejor. Miren, ahora sí, se deja ver. Entonces tenemos los elementos del 1 al 5. Observen que, a pesar de que yo le he puesto el 6 acá, miren que puse rango de 1 a 6, el 6 no me aparece. Es porque el último objeto, el último elemento de la lista, no lo incluye. El primero sí, pero el último no. Miren, empieza desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, incluyéndome el primero, pero no el último. Matemáticamente, ¿eso cómo se vería? Pues esto es un corchete aquí con el 1 y el 6 con paréntesis, ¿cierto? Es un intervalo cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, de números enteros. Eso es lo que matemáticamente veían ustedes cuando definían rangos y dominios de funciones, con esta convención de corchetes y paréntesis. Algo así, similar, haciendo la analogía.
Entonces, ahí tenemos. Ahora, yo puedo modificar esto un poco más. Por ejemplo, si yo escribo solamente el 6, así, el comportamiento se modifica un poquito. Entonces, si yo solamente escribo 6, le estoy diciendo a Python que por defecto me va a arrancar desde 0 y va a ir hasta 5. Vamos a ejecutarlo así para que lo miremos y observemos el comportamiento de la Z. Miren que acá, si yo no le digo el elemento desde donde va a arrancar, Python por defecto me arranca desde 0. Y iría hasta 5. Porque recuerden, el último elemento no lo incluye. Pero me arranca desde 0. Si yo no quiero que me arranque desde 0, debo decirle desde dónde quiero que me arranque. Por ejemplo, yo quiero que me arranque desde el 2. Entonces aquí yo debo ser explícito en decir, vaya de 2 a 6. Entonces ahí, al ejecutarlo, vean que ahora sí viene desde el 2. ¿Cierto? Porque le he dicho explícitamente que arranque desde el 2. Ahora, eso también lo podemos modificar con este step, que también es opcional, pero lo podemos hacer. Por ejemplo, yo quiero que me cree una lista solo de números impares, entre el 1 y el 9. Entonces yo escribiría 1, 10, a 2. Vamos a ejecutar esto y lo miramos. Miren, ahí está, números impares del 1 al 9. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo lo logramos? Agregando este tercer parámetro. El tercer parámetro, que se llama step, es un paso. Es decir, va a ir desde 1 hasta 10 con pasos de a 2. Con pasos de a 2, claro. Entonces, si yo arranco en 1, pues primero será 1. Muy bien. Me salto el intermedio, o sea, le sumo 2. Entonces, 1 más 2 son 3. 3 más 2 son 5. 5 más 2 son 7. 7 más 2 son 9. Y le he puesto hasta 10 para poder que me incluya el 9. Porque si aquí le pongo 9, no me lo incluiría e iría solo hasta el 7. ¿Cierto? Porque el último número no lo incluye. Entonces, si aquí pongo 9, 9 no me lo incluye e iría solo hasta el 7. Entonces, uno de esto pues lo puede pensar o imaginar de la forma en la que el último número no lo incluye, pero entonces el 9 sí me lo incluiría porque no es el último. Entonces, ya con esto yo puedo crear secuencias de números de una forma bien flexible, bien interesante, porque miren que si no fueran los primeros 9 números impares, sino los primeros 100 números impares, o los números impares hasta el 99, escribir eso a mano sería muy tedioso. Pues escribir esta lista a mano, pues fácil. Pero si la fuéramos a escribir en los primeros 99 números, que lo podemos hacer, digamos hasta el 100, bueno, esos no serían los primeros 99 números, serían los números del 1 al 99, ¿cierto? Lo puede. Miren que esa lista pues me queda supremamente larga, pero ahí está. Escribir esto a mano ya sería una cosa tediosa. En cambio, con la función range lo podemos hacer muy fácil, supremamente fácil. Y esto lo estamos viendo porque esto es el fundamento, esto es importantísimo para luego poder escribir los ciclos iterativos que vamos a construir. Entonces, no sé si estamos claros entonces con el uso de la función range, ¿para qué sirve? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Muy bien. Entonces, son las 9:31. Dejemos hasta ahí. Hemos visto suficientes elementos por el día de hoy. Mañana no, cuando nos volvemos a ver nosotros, el sábado, eh, se ha detectado música, es posible. Ahí oí.
tan chévere eso. Entonces el sábado arrancamos con el tema ya de lo que son propiamente las estructuras. Estábamos viendo una antesala, un inicio que nos era importante para poder trabajar esas estructuras de forma pues adecuada. Bueno, no siendo más muchachos, los dejo, que estén muy bien y que les rindan. Profe, íbamos a hacer lo Ya del terminó. trabajo. Listo, venga, conversemos de eso. Espérenme, yo abro esto por acá. Eso están las tareas. Pero venga, miremos las tareas propias de nuestro equipo aquí. Bueno, ¿cuál es el equipo de ustedes? A ver. Aquí está. Caterine y Andrea. Y Andrea. Sí. Luz Andrea, pero acá no me aparece pues como la tarea. Y en Caterine tampoco está. Pero no me aparece entregada. Así como por ejemplo acá o en otros. Sí, profe, era eso. Es que no lo hemos entregado. Ya. Sí. Eso es lo que le queríamos preguntar. Es que no la hemos entregado precisamente porque todavía no habíamos definido el tema. Entonces estábamos como en 5 temas y todavía no, pues como que no nos definíamos por uno en especial para poderlo subir. Entonces Ya. estamos esperando o horario de asesoría o ahorita pues finalizando la clase